queridos escuchas, estamos una vez más en una sesión de POTS moderno. El día de hoy estamos Dante y yo, Pita. Y bueno, hoy vamos a iniciar con el tema de lo que es las elecciones del Estado de México. Y después vamos a ver vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia y su relación con AMLO, ¿no? Y pues bueno, Dante propuso el tema del Estado de México, entonces quisiera escuchar tu opinión, Dante, o lo que tienes que decir al respecto. Ajá, bueno, yo traigo a la mesa la plática acerca de la perspectiva y de las posibilidades que vemos dentro de estas nuevas elecciones, sobre todo pues, por la importancia estratégica que tiene el Estado de México como último bastión del PRI, y pues como tal vez la última fichita que le falta a Morena para hacer ahora sí completamente el partido hegemónico de México. Entonces, bueno, primero pues podemos hacer algún análisis respecto a las candidatas, que son la profesora Delfina y creo que es maestra, licenciada Alejandra del Moral, maestra en Derecho creo que es, que son perfiles completamente diferentes, sinceramente hasta de polos opuestos. Delfina, una señora que por su dialéctica o por su dicción no brilla, de hecho tiene muchas ¿cómo se le...? Es que no, siento que suena despectivo decir barbarismos. ¿Son barbarismos? Como que se equivoca mucho hablando. Dice dijiste, fuiste, Pues es un tipo de jerga, es que depende a quién se lo preguntes, ¿no? Pero yo soy más de esa postura, ¿no? Porque no creo que sean palabras incorrectas, son simplemente modismos que se utilizan en ciertos grupos sociales. Ándale, mira, la palabra te la tomo. Sí, tiene muchos modismos relacionados con personas, pues, hasta de bajos recursos, ¿no? Que de hecho he visto muchas críticas relacionadas precisamente con que no se sabe expresar. Pero pues en el polo opuesto, que es el PRI y de todo este va por México, pues la candidata es una fifí, como las denomina el presidente. Es aparte una señora joven, muy joven, 39 años, por supuesto, sí. Pues que es sorprendente el ascenso de su carrera política. No se había visto que alguien con esas credenciales llegara a la posición en la que ella se encuentra, y sinceramente sin experiencia política. Ahí si te pones a ver su Wikipedia, pues fue presidenta de Cuautitlán, luego se fue tantito tiempo al partido estatal, se fue casi, o sea, fue como le dice, como a prácticas profesionales. Se fue primero con Erubiel a una secretaría y luego se fue con Alfredo del Mazo, igual como 2 meses con una secretaría, y ya con eso es suficiente para que ahora sea pues la abanderada de la oposición que está encabezando el PRI, y detrás los otros partidos que en realidad casi no tienen tanta relevancia en el Estado de México, ¿no? Como lo es el PAN y el PRD, que el PRD ya está más cerca de perder su registro que de ser un partido de oposición. Me llama la atención, bueno, ahorita con los números que fui recolectando para que los platiquemos, me llama la atención algunos partidos y de qué lado se fueron, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esa es la perspectiva. Primero, pues que en términos de formación académica, pues digamos brilla la de Alejandra del Moral, pero sinceramente es la educación de alguien rico. O sea, sí, es lo que te decía. En el TEC de Monterrey, que tiene la posibilidad de hacer una especialidad a España. O sea, son cuestiones ya completamente de privilegio. Y del otro lado, pues es la política que ha estado ahí grillando, que también fue presidenta de un municipio, pues no tan fuerte como en población, sobre todo como lo es Cuautitlán, pero sí Texcoco. Pues se encuentra ahí en la periferia o más bien se forma parte de la mancha de la metrópolis de México, ¿no? De la Ciudad de México y sus alrededores. Entonces,
ya recorrido, ya tiene, de hecho, de Delfina esta es su segunda elección, en la que es como la candidata. Y pues ella ha tenido como una evolución política, ¿no? Ya tuvo un puesto importante como fue anteriormente ahorita, como fue anteriormente secretaria de Educación, que yo como docente, pues noté que no se ganó muchas simpatías. Sin embargo, pues es una posición ya de peso y que ya habla precisamente de que tiene sus cuadros políticos y tiene su formación como política pues más consolidada, ¿no? Ya se ve diferente, completamente diferente, y entonces eso, pues a mí ese se me hace el primer escollo, ¿no? Qué extraño que el PRI, siendo su última, ¿qué sería? Su último bastión, lo arriesgue a esta candidata, porque sinceramente por carreras pues se ve, hasta siendo Delfina quien es, se ve mejor política Delfina que esta Alejandra del Moral, que es un adulto joven. Entonces, bueno, ahí es el primer análisis que cabe. Después pues están muchos trasfondos relacionados precisamente con los partidos, como lo es pues el PRI, ¿no? Todo lo que ha significado el PRI en el Estado de México. Por ahí escuché una entrevista que le hicieron a Alejandra del Moral, y Alejandra del Moral pues intentaba tomárselo como con serenidad o no sé si con ironía, pero pues le preguntaban precisamente por qué todos los exgobernadores del Estado de México terminaban completamente millonarios, ¿no? Y pues ella, no sé, a mí nunca me han invitado a sus mansiones, porque creo que a quién citaron, creo que no sé, bueno, es como un gobernador de hace como 3, 4, y que tenía un castillo en Europa. Sí, ¿cómo se llama? No me voy a acordar, ahorita era Moreno. Es por ahí del 2000. ¿No es el que hacía trampa en las carreras? No sé, no. ¿Quién es? Ese es de Tabasco, de Madrazo, ¿no? No. Madrazo, sí. Es que es el padrino, el que tú dices es el padrino político justamente de Peña Nieto. Ajá. Pero bueno, total, nomás la anécdota que yo ni sabía. Pero digo, es evidente que la élite política del Estado de México viene de ese lado del Estado. Pues de hecho, se está... Ajá, pero digo, de este lado, ahora se está otra vez regresando como a los lares de Rubiel, ¿no? De Rubiel pues es casi vecino de esta Alejandra. Pero bueno, eso es muy, muy, muy complicado es mucha historia, y yo creo que cualquiera la tiene más o menos en su conciencia colectiva acerca de cómo ha gobernado el PRI en este estado, y pues las decadencias que vivimos. Yo te platicaba en sesiones anteriores, ¿no? Cómo aquí hablábamos más bien de la infraestructura carretera y de cómo en las cuestiones turísticas había buenas carreteras dentro de Morelos, aunque fueran de los pueblos mágicos o a los balnearios, pero tienen buenas carreteras, que se diferencia con acá, que nosotros, por ejemplo, yo que soy de este tramo de oriente, para ir de acá a Ozumba, a Chalco o a la Ciudad de México, pues las carreteras son completamente defectuosas, con falta de instrumentales, inseguras, mal diseñadas, y siguen. De hecho, hay un desnivel, ¿no? Que hay un desnivel al lado de Amecameca que lo hicieron no más de 10 años y ya se está deshaciendo, ¿no? Sí, siempre caen en problemas, siempre los vuelven a reconstruir. Y eso pues, no se puede tapar el sol con un dedo, o sea, eso es pues la dejadez que tiene que ver, pues, en este caso, por ejemplo, si pensamos en Alfredo del Mazo, pues su familia vive de constructoras, ¿no? Entonces, hay muchos puntos que discutirle al PRI y pues a las malas gestiones que ha hecho. Y del lado de Morena, pues siguen siendo esta renovación.
Yo no creo que sea una transformación, pero sí lo que sí puedo reconocerles es que están ejecutando de manera efectiva lo que significa gobernar. Gobernando bien, bueno, tomando buenas o malas elecciones, están gobernando. ¿Por qué? Porque dicen esto es lo que queremos hacer y lo hacemos. Signifique lo que signifique que se equivoquen, que pierdan dinero, o todo lo contrario, como los buenos resultados que también se han cristalizado, ¿no? Entonces, pues viene, obviamente, Delfina, pues sigue bajo el halo de la luz de AMLO y sigue siendo por eso una opción. Exacto, sigue siendo y por eso es opción, aunado también a que hay ahora, y ahí empezamos con los números, pues cambios dentro de la estructura política electoral de nuestro estado. Estaba visitando aquí la página del IEM, y bueno, por ejemplo, en la elección anterior, pues no, o sea, ya estaba cerca, déjales comparto. Ya estaba muy cerca, quedó muy cerca del PRI. O sea, yo pensé, sinceramente, que la diferencia era menor, pero no, quedó completamente cerca, o como diría Delfina, cercas. Te van a funar. Y mira, aquí tengo los resultados estadísticos del IEM. ¿Vas a mostrar más cosas, por cierto? Sí, algunas. ¿Por qué? Es que tengo que capturar tu pantalla y cada vez que cambias de objeto. O sea, sinceramente no son trascendentes, nada más como para guía. Entonces no lo paso en la pantalla. Pues si quieres, no, porque lo vamos a leer. Vale. Bueno, entonces en esta estadística que vamos a platicarles, pues es los resultados a manera de porcentaje, ¿no? Por los partidos. Entonces tenemos al PAN, que ahora va de aliado con el PRI. Tuvo un 11.6% del total de los votos emitidos. El PRI, que tuvo un 34.7%. El PRD, que tuvo el 18%. O sea, el PRD figura más que el PAN en este estado. Después tenemos a Morena. Bueno, perdón, me salté. El PT, que significó el 1%, 1.11 para que no digan que les robo. Morena tuvo el 31.86. En estas elecciones iba en conjunto el PRI, el Verde, el NA, no sé cuál es, ni el ES, a ver, aquí de decir. Bueno, es una coalición. Y por último hubo un candidato independiente y tuvo el 2% de los votos emitidos. Entonces digamos que lo que le consolidó su victoria al PRI fue precisamente que fue en coalición. Sin embargo, en estas elecciones pues van a cambiar completamente. Yo recuerdo que en estas elecciones el del PRD, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era disque metalero y la chingada, ¿no? Muchos plantean de que entró para quitarle votos a Morena también, porque pues es dividir el voto de la izquierda, ¿no? Ajá, exactamente, también. Pues sí, ya sabes, estas tácticas maquiavélicas. Ajá. Y simplificadoras. Entonces, bueno, sí, bueno, y de hecho, digamos que sí tenía algo de nombre, ¿no? Este personaje. El Juan Cepeda hizo ahí como los influencers, tuvo su momento de sus 15 minutos de fama. 15 minutos de fama y los aprovechó, y supongo que tiene una renta de haber hecho esas acciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ya ir viendo más o menos la perspectiva. Evidentemente no va a sumar esta nueva alianza que sería PRI, PRD y PT, ¿no? ¿Quién va? Y PAN, obviamente. PT es con Morena. PT y es lo que te dice, PT y el Verde ahora van con Morena. Entonces,
pues en términos generales, pues se supone en términos, viendo esta gráfica, tendría ventaja, estaría partiendo con ventaja este Va por México, se llama así, ¿no? ¿Se llama Va por México? Sí, hasta donde recuerdo, si no es que cambien de nombre de un día para otro. Ja. Y bueno, porque pues sumaría 50, 60, casi el 70% de la votación, pero sabemos que eso no ocurre así. No, y es que aparte, estamos hablando ahorita estamos hablando del 2017, ¿no? Estamos hablando de un PRI con mayor estructura, estando en la presidencia alguien del PRI, etcétera, etcétera. Ahorita AMLO ya se los volteó todos. Sí, además, exacto, de los resultados de AMLO, que la oposición piensa que son negativos, pero su aceptación sigue siendo alta. Entonces, hay un discurso más estructurado, más fuerte del lado de Morena, y seguramente los números que tiene son con los que parte. Y bueno, ahí viene otro. Ajá. Según las encuestas tengo entendido gana más por del 10 20%, puntos, claro, ¿no? 10 puntos. Ah, ok, yo entendía que 20. Yo había tenido 20. Bueno, yo la que vi, pero fue antes de las elecciones. Va. Perdón, por entonces, bueno, sí. No, está bien para que vayas sumando. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, pues ya fue ya reñido en estas elecciones. Entonces, pues partimos de ahí. Quiere decir que no es algo sencillo la elección que, para este caso, este frente va a afrontar. ¿Por qué? Pues por los cambios que significan, los cambios que está afrontando México, los cambios que afrontó su partido, porque seguramente muchos se fueron de su partido. El PRD está en completa crisis, el PAN en este estado no figura. No representa a nadie, prácticamente. También, aparte dentro de los malos es el tercero. Si bien tiene no tan poco electorado, está dentro de los tres, el tercero de los malos, ¿no? Entonces, bueno, ahí va un factor partidista que quiero resaltar, y es que esta vez el Partido Verde se alió con Morena. Sí. Va PT y Partido Verde, y bueno, ahí van otros de los datos que quería hablar. El Partido Verde siempre ha sido, bueno, ¿cómo se llama? Siempre ha sido por el caballo ganador, ¿no? Pues siempre, sí, pues, no sé si, sí, bueno, sí es la palabra. O sea, no se vende barato, ¿no? Y bueno, estaba haciendo el ejercicio después de esto, igual con los números del IEM, viendo los resultados definitivos de las elecciones de los ayuntamientos. Y quise hacer el ejercicio de revisar por partido el número de votos que tuvo cada partido, ¿no? Y uno de los más altos, y que esta vez se va a ir digamos que al otro lado, es el del Partido Verde, que dentro de todos los municipios de todo el Estado de México tuvo 363,000 votantes. O sea que pues sí movieron con los malos candidatos que tuvieron, porque no ganaron muchos ayuntamientos, tuvieron mueven un buen número de masa política. Entonces yo ahí veo, por ejemplo, la primera problemática. ¿Qué más? Pues recordando el comentario que hiciste, pues el PAN, pues no, aparte de que se presentó en pocos lugares y ganó pocas alcaldías, pocos ayuntamientos. ¿Por qué no se abrió? Aquí está, perdón. Ganó solo una, de hecho, como PAN, solo ganó un ayuntamiento. Entonces imagínate
lo poco que aporta el PAN. Ya como análisis, esto lo saqué ahí de Animal Político. El mapa electoral queda de la siguiente manera en este orden. PRI tiene 22 ayuntamientos, Morena 20, el PAN 1, y bueno, sería el PRD 3, el PAN 1, y ahí pues como que también no está tan preciso porque hay algunos más de Movimiento Ciudadano. Que no, por ejemplo, Tlananalco gobierna Movimiento Ciudadano, pero pues también significa que son una minoría, ¿no? La fuerza está concentrada en PRI y en Morena. Ahora es importante también esto. Si bien el territorio del estado se queda pintado de rojo, porque ganó más municipios, más municipios el PRI, los lugares más estratégicos los ganó Morena, o no estratégicos, sino con más población. Quien gobierna más en esta situación es el Estado. De hecho, aquí está el mentado artículo que te digo que encontré. Y dice, Morena tiene los municipios con mayor parte de la población. Quiere decir que gobierna 7.8 millones de habitantes. Y seguido está el PRI con 4.7. O sea que tienen 2/3 partes de la población. El Estado de México, bueno, no sé cuánto tiene, pero bueno, eso no, digamos, no es relevante, ¿no? Pero el chiste es que hasta el impacto de los ayuntamientos está haciendo, más bien ¿cómo lo digo? El aparato que va a ejecutar Morena por medio de todos sus ayuntamientos que gobierna, evidentemente para promover su voto, porque aunque sea delito y aunque sea ilegal, lo van a hacer porque lo hacen cualquiera, ya sea el PRI que esté en el gobierno o ya sea quien sea, van a promover. Entonces, donde más campo de acción de proselitismo electoral hay es precisamente en los municipios gobernados por Morena, porque tienen los municipios con mayor población gobernados. Ese sí es algo, una situación estratégica muy a resaltar, a considerar, porque demuestra que está en problemas este frente, ¿no? ¿Y qué más? Pues bueno, esos serían, digamos, los datos más o menos que fui recolectando y que pues significan el panorama de lo que va a afrontarse en estas elecciones. Yo de mi parte, con estos datos que no son, digamos, tan académicos ni tan precisos, sí se vislumbra, ¿no? Yo creo que de por sí a la viva voz de las personas se escucha que el PRI va a perder. A mí algún priista me lo ha dicho, algún integrante de ayuntamientos, algún integrante de instituciones públicas tiene ya ese miedito de que están cerca de ser derrotados. Y eso significaría un cambio enorme dentro del Estado de México, porque el PRI ha estado enquistado y ha estado dando de mamar a personas que viven de la política en este estado por mucho tiempo. Y eso sí va a cambiar la vida de muchas personas. ¿Mandé? Casi un siglo. Ah, exacto. Entonces esa problemática, yo creo que sí hace falta el cambio. No va a generar una transformación, como dije en mi intervención sobre el gobierno de AMLO, pero sí va a por lo menos a abrir estos campos de oportunidades a otras cosas, ¿no? Yo pues aún sigo con incertidumbre, porque si bien pensando matemáticamente, pues sí hay una cercanía dentro del número de los electorado,
pero dentro del contexto de la situación política, geopolítica del país, Morena está completamente consolidada y el PRI y el resto de los partidos están en crisis. Entonces va a ser una lucha importante. Yo sinceramente esperaba más fuerza dentro de estas campañas. Las he visto un poco pasivas. Es que no sé si esta del Moral la estén utilizando ya como un cartucho para quemar, para foguear, porque pues ¿qué sentido tiene? No creo que alguien vaya a ganar en el Estado de México, no lo parece, no va a pasar. O no sé si hay algún tipo de conexión y quedó ella, no sé. Pero es que aquí el problema también es que pues los otros partidos están muriendo de formas distintas, yo creo, es el diagnóstico que yo doy, porque si bien el PAN también está muy mal, tiene la cosa de presumir que ellos tienen a sus votantes duros, eso no, nadie se los quita. Entonces los panistas pues están aletargados, están encerrados, nada más están una parte se va a morir, ¿no? De los votantes del PAN. Bueno, pero pues los menos fieles, ¿no? O sea, los que siempre han sido mochos, que se sienten ricos y todo eso, van a seguir en el PAN. No por eso, pero se van a morir una parte de esos. Ajá, y mientras que el PRD ya es prácticamente un partido putrefacto, o sea, está en estado de disolución. Bueno, pero vive de Morena todavía, o sea, ahí tienen a bueno, claro, tiene razón. Pero el PRI específicamente tiene un cáncer, y ese cáncer se llama Alito Moreno, y no se lo están extirpando. Entonces, entre más tiempo pase, el PRI se va a empezar a morir más y más y más. Tuvo la oportunidad de renovarse, no lo ha hecho, y pues lamentablemente esto ya es la crónica de su muerte, parece ser. No sé. Sí, no, y si no es de su muerte, pues ya van jugando con el título con la portada de la lona, pues más bien con la portada del video, van a tumbarlos en la lona del ring. Este va a ser el golpe que los va a noquear. Se podrán levantar o no, pero sí, en definitiva, están completamente en crisis, o por lo menos se nota ese miedo, ¿no? En términos de boxeo, yo creo que Alito Moreno es un ojo es un párpado que ya se reventó y no se lo están limpiando. Sí. Entonces Morena le va a soltar el izquierdazo y pues llegándole aquí a la mandíbula, pues van a caer. Sí, pues vemos una perspectiva muy negra para pero se suma también a la... Ay, me dio calor, déjame cambiar. Vemos una perspectiva, pues, conectando con las anteriores charlas, como por ejemplo el de la derecha, de si tenemos una derecha, o de si existe oposición, de si hay un discurso, que si son reaccionarios, que si que por qué no representan, o es vergonzoso sentirte parte de esta oposición. Pues tiene que ver precisamente pues con el ciclo de vida ya de estos partidos, que se vio envuelto en crisis a partir de la consolidación de Morena. Y digo, no, Morena no está conformado por gente nueva, está conformada por muchos detractores o por subalternos que no tuvieron la oportunidad dentro de esas élites partidistas, y que ahora, pues también con toda la ira, están yendo por pues por los viejos políticos, ¿no? No necesariamente con toda la ira contra ellos, porque pues al menos por lo que dice AMLO, sí, pues, no la misma clase. Ajá, o sea, simplemente pues tal vez en términos electorales pues sí ya los tienen en la lona, pero pues no es por no, si de verdad los estuvieran cazando, estarían sacando todos los pinches trapos sucios que tienen y los estarían encarcelando, cosa que no está haciendo AMLO, pero pues repito, o sea, ya los tienen en la lona. Sí, sobre todo en términos electorales, no en términos de justicia, ¿no? Sí. Porque siguen siendo de la misma clase social, que es la clase social, la clase política mexicana. Sí, entonces, de cierta manera, pues tienen códigos y respetos y llegan hasta donde llegan. Ajá, tú déjate de eso. Todos estos cabrones, lo más seguro es que, sobre todo las élites de cada estado, capaz que se conocieron en la escuela todos ellos. Eso es lo que ha de haber pasado.
O sea, cuando estamos diciendo que son de la misma clase social, no nos estamos refiriendo a que en el banco tienen la misma cantidad de dinero, se topan. Claro. Y eso pues obviamente genera pues los límites, los tratos, los consensos que pueden llegar. La política tiene como sus reglas no escritas y más o menos tratan de respetar esos límites, ¿no? A veces no los cumplen. Por ejemplo, está mucho ese límite de no, pues no hay que meterse con la familia, ¿no? Y pues por ejemplo con AMLO se han metido, la oposición se ha metido mucho con su familia, ¿no? Ahí rompieron una regla, por ejemplo. Sí, porque pues ellos se sienten mancillados por el resto de acciones que AMLO ha tomado, ¿no? Sí, sobre todo de manera discursiva, ha radicalizado muchas cosas, porque en términos de acciones son más moderadas, ¿no? Es como muchos gobiernos, de hecho. Sí, pues al final estar en el gobierno es centralizarte, no puedes estar dentro de una punta del espectro del discurso social. Sí, así es. Es lo correcto, ¿no? Cuando uno gobierna, pues debe de gobernar para todos. Sí, y además ahí sí entran los mecanismos que limitan dentro de las instituciones, pues las acciones de gobierno. Y bueno, entonces, pues, ¿qué decimos? Vemos un panorama negro para, para el PRI. Veremos qué ocurre, porque ya con la caída de este bastión, pues la oposición va a caer completamente, va por fin tocar el fondo. Y eso va a significar o innovación o desaparición. De hecho, eso es algo que hay que recalcar mucho. Sucede de que es que pareciera cualquier cosa, ¿no? Un estado, ¿no? Y Morena ya tiene 22 estados aparte de ¿no? Pero lo importante del Estado de México es que es una quinta parte de la población, ¿no? No, estoy exagerando, no, creo que no estoy exagerando, ¿verdad? No. Según yo, no, bueno, no, la Ciudad de México tiene 10 millones de habitantes y el Estado de México, pues, tendrá 30, no sé, 40. Ay, no. Tiene 16.99 millones, tiene el 10% de la población del país, 20% era, a mí se me hace que la Ciudad de México y el Estado de México juntos, ¿no? Sí, entonces está perdiendo no, y además pues también tiene que ver con la periferia a la que pertenece buena parte de sus municipios grandes a la Ciudad de México, ¿no? Sí, no, el mismo mexiquense, hay mucho mexiquense de las periferias que va a trabajar a la Ciudad de México. Sí, entonces hay mucha importancia de cierta manera dentro de este estado. Pues digamos que con eso agotamos, ¿no? Los comentarios. Yo creo que sí. Sí, pero es que sí, ¿cómo se llama? Pues es que con todos estos temas, pues no creo que... Pues se nota que Morena pues va a aumentar su hegemonía, o al menos en esta elección, ¿no? Porque pues todavía tenemos a nuestra cabecita de algodón. De aquí a 6 años, quién sabe, pero... Sí, de hecho es justo, ¿no? Lo que te mencionaba, o sea, aún todavía está ese halo de lo que significa Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero de aquí a 6 años, pues sabremos si está unido, si tiene reglas claras Morena y pertenece a esto. No, y también tengo entendido de que pues el grupo de Morena que está en ese estado, no me acuerdo cómo se llama el que lo dirige, porque no es esta la candidata Delfina, pero sí se mueven por sus propias reglas prácticamente, no son como que sigan las órdenes a rajatabla del PRI, del Morena Nacional, ¿no? Ajá, sí, porque pues al final pues, la política real pues tiene que ver más con consensos, con arreglos de grupos que generan pues votos, ¿no? Que pueden mover dinero, que pueden mover tal cosas. Entonces, de hecho, mucha de esa parte que maquila la legitimación por medio de votos,
pues es una clase, también es otra clase social dentro de la clase de política, pues que también se va guiando por sus beneficios. Y pues como dices tú, o sea, como lo es el Partido Verde, o sea, estos grupos pues se acercan al caballo ganador. Y Sí, más en no, México, que pues la política en México siempre ha tendido a ser pragmática, o sea, la única cosa que podemos decir estrictamente ideológica por mucho tiempo ha sido el nacionalismo revolucionario, ¿no? Pero pues difícilmente algo le puede competir a México en ese sentido, ¿no? O sea, exacto. dudo mucho que los que se sienten cristeros hoy en día todavía, pues puedan obtener algo, ¿no? No, pues no. Y menos ahora, pues Eh, la gente cada vez es menos creyente, ¿no? no, y además, hasta de que son menos creyentes, pues tienen más incertidumbres acerca de sus nociones que aceptan, ¿no? Yo creo que también las redes sociales, las tecnologías de la comunicación han cambiado mucho La forma de ver la las cosas. manera, exacto, con un poco más de apertura. Sigue habiendo y polula, y espero tal vez luego hablemos de esto, de pues ahora hasta las nuevas religiones, las creencias que van apareciendo, ¿no? Que son simplemente el reemplazo de las ignorancias que se aprovechaban los líderes religiosos, ahora se aprovechan oportunistas de las ignorancias o de las creencias inocentes en cualquier cosa, ¿no? O sea, llámese energías, llámese teorías de la conspiración, llámese magia, brujería, eh, energías cuánticas, Pensamiento positivo. pensamientos que cambian la realidad, etcétera, ¿no? Ahora se ha diversificado todo eso en una gama más amplia. Sí, sí. Entonces será tema para otra ocasión. Sí, pues Eso bueno, sí. entonces esos fueron los comentarios que teníamos a considerar. Y pues por el otro lado está, por el otro lado de las temáticas, pues tenemos esta ya recurrente pelea que está manejando AMLO con la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Por el caso de considerar anticonstitucionales algunas de sus estrategias, ¿cómo lo diría?, de prioridad, ¿no? Primero empecé, bueno, no primero, pero digamos, los últimos dos más relevantes, pues son el freno al famoso Plan B, o sí fue, no, al Plan B no, sino a la reforma electoral, y la discusión o pelea con el Plan B. Y ahora otra nueva pelea precisamente con el mando de la Guardia Nacional a la seguridad pública, ¿no? Entonces, pues AMLO, digamos que la cuestión parte precisamente de un comentario de AMLO, que él, dentro de sus mañaneras y dentro de un comentario, yo de hecho lo hizo como comunicado en sus redes sociales también, que él manifestó que él considera que solo 3 de los representantes de la Suprema Corte actuaron de manera jurisprudente, ¿no? Según para él, sus decisiones están basadas dentro de la política. Tiene muchos aristas que analizar ese comentario, pero también pues lo que sucedió, ¿no? La cuestión o el medio del asunto tiene que ver con que irónicamente considera estratégico AMLO que los militares y el ejército militar o las fuerzas militares se unan con la seguridad pública, y pues haciendo un análisis pues muy sencillo, hay una diferencia grande entre pues la seguridad pública y las fuerzas militares, ¿no?
que de hecho las fuerzas militares están a la orden del presidente. Entonces, es evidente que es una cuestión política, porque, o sea, es una cuestión política de AMLO, una estrategia política de AMLO, pues para tener una mayor fortaleza, y es, claro, anticonstitucional, porque le daría más poder del que ya tiene el presidente. Recordemos primero que el Estado mexicano está dividido en tres poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, desde ahí tenemos que partir, y no desde los discursos políticos e ideológicos, sea de cualquiera uno de estos tres poderes, ¿no? Porque deben de estar divididos, y su división depende, la estabilidad del Estado depende precisamente de la división y la ejecución correcta de sus atribuciones. Pero bueno, también depende mucho de su equilibrio entre ellos, ¿no? Claro, la respuesta de AMLO es que no ha habido equilibrio, y que él llegó a transformar México, y que lo tienen que apoyar porque él está cambiando México, ¿no? Pero pues ese es un discurso ideológico. No va, es fácilmente contrarrestable con los aparatos de Estado que existen, pues, para limitar exactamente sus acciones. Tiene que ver también con cosas que ya hemos platicado, ¿no? ¿Cuáles son los pesos y los contrapesos pues de las acciones de este gobernante? O sea, si no lo limita a alguien, pues va a terminar experimentando con México, y pues los idealistas se equivocan. O sea, no, que tenga todas las buenas intenciones que tenga, no significa que va a transformar para bien México. Entonces, ¿qué problemática veo? En primera, pues que si bien es correcto reformar ciertas instituciones, pero sus reglas no a quien obedecen, y ese es donde está mezclando mucho la política con la administración pública AMLO. Instituciones descentralizadas o como las quieras llamar, son importantes pues para el desarrollo de un país mejor, más democrático, con más con mejor organización. Ya lo sea el INE, el Instituto Nacional Electoral, o ya lo sea la seguridad pública mexicana, que necesitan unas reformas profundas, ya inminentes, es cierto, pero esta reforma, que es dejar al cargo de un militar la seguridad pública, es completamente exacerbada. ¿Por qué? Porque la seguridad pública viene de problemas sociales, ¿no? Problemas que no tienen que ver con problemáticas de la soberanía o de la seguridad nacional, ¿no? Se supone que los militares están para proteger cualquiera de las soberanías que exista, ¿no? Dentro de un estado, y reaccionar. Entonces, esa mezcla pues es incompatible si lo queremos analizar de una manera, en una lógica jurídica. Entonces, pues evidentemente no, además de que no tiene el acceso a obligar a esta corte a aprobar sus cambios radicales, ¿no? Por el simple hecho de la conformación de la Suprema Corte. Ahorita AMLO tiene metió a 4, ¿no? Propuso 4 integrantes de la Suprema, y el resto pues son o de Calderón o de Peña Nieto. Entonces, pues de ahí viene derivado pues el achaco, ¿no? De que actuaron como actuaron, sea o no una respuesta jurídica, para él fue una respuesta de contrapeso, o de, no sé, de politiquero, ¿no? ¿Cómo dices que? Reaccionario, ¿no? Sería, para él piensa que sus decisiones fueron reaccionarias y no jurisprudentes, ¿no? Y no una reacción de jurisprudencia.
De hecho, se justifica al respecto. Creo que en una reunión, no me acuerdo en qué lugar, pero estaban el sábado con esta directora de la Guardia Nacional. Le sacó, según a la luz, que le hicieron una llamada para proponerle ya sabes, estar en la Guardia Nacional, dirigirla, a cambio de que pues pasaran pasaran las reformas y todo eso, ¿no? Digo, para que la dejaran de cierta forma, según AMLO. Entonces, el punto es que lo que pretendía hacer AMLO es mostrar que la Suprema Corte tiene una forma facciosa de dirigirse, ¿no? Una forma política y no realmente jurídica, según él. No sé. Pues es que evidentemente si forman parte de una estructura política tienen acciones también políticas, ¿no? Es tapar el sol con un dedo, creer que están fuera del entorno, de cómo se integran y de los poderes que representan. Y no me refiero en este caso de sus instituciones, sino de las clases o estratos sociales que están detrás del interés de todo esto, ¿no? Pero pues bueno, también el problema viene desde que Saldívar dejó de ser, ahora sí que, ¿cómo se llama? El ministro jefe. Ajá. Desde ese entonces, pues, de que ves que mostraron ¿cómo se llama? Las tesis garras plagiadas de... Pensé que iba a decir que mostraron las garras. Sí, comenzaron a hacer este amarillismo, ¿no? Ajá. Y digo, pues, tal vez sea cierto o no, pero es una estrategia. Sí es cierto. Pero pues, y se quedó la otra ministra, ¿no? Es Peña, se me olvida su nombre. O sea, se veía venir desde ese entonces. Lucía Piña, no Peña. Sí, Lucía Piña. Pues sí, no sé qué más decir, porque pues ahora sí que pues simplemente es el mismo cuento de pelearse por el poder, ¿no? O sea, pero lo que quería recalcar es que cómo es que con Saldívar AMLO estaba bastante calmado, o sea, les tiraba bolas curvas y Saldívar decía, no, sí, chido. Agarraban, medio hacían la ley como querían, medio no, y estaban en paz con AMLO, ¿no? Ya es esto después con lo de Yasmín Esquivel, que de ahí en adelante AMLO ya se enemista, ¿no? Con la Suprema Corte, porque esta ministra Piña, aunque creas o no, si checas las leyes que ha pasado y todo eso entre ellos, que ha votado por leyes progresistas y todo, o sea, dentro del espectro político es posible que esté del lado de López Obrador, pero como no es su candidata, entonces hay confrontación. Y hay gente saliendo al Zócalo a quemar piñatas de ella, pensando de que pues hay buenos y malos y pues es hora de quemar a los que son malos, ¿no? Cuando pues en realidad son todos una bola de culeros y están arriba. Pues, como resaltamos, ¿no? En el caso del Estado de México, al final son la clase política mexicana. Hay un enfrentamiento en sus nichos de poder. Y pues cada uno va, cuando hay guerra se atrinchera, ¿no? Y eso es lo que estamos notando en este momento. De todos los frentes se están atrincherando. De hecho pues es que, pues obviamente se hace con gracia, ¿no? Se hace con cierto estilo, ¿no? No agarran y pues empiezan a decir improperios, no se empiezan a decir de groserías, ¿no? Ajá, pero, claro. Pero pues por ejemplo, esta ministra Piña, lo que hizo pues fue pedirle al gobierno federal, mejor dicho al Ejecutivo Federal, que de favor pusieran a la Guardia Nacional protegiendo a la Suprema Corte. Y entonces claro. Pues dan a gusto, porque como está AMLO enfermo no puede salir. Anunció, ¿no? De que pues su trato con la Suprema Corte va a ser institucional siempre, ¿no? Piña no es tonta, porque pues todos esos ministros tienen un pinche colmillo aunque no lo parezca, aunque uno piense que no están metidos en la política. Y pues claro. sabe que no. Si ponen a la Guardia Nacional en la puerta de la Suprema Corte, la gente que vaya a hacer ruido o vaya a intentarla quemar como la vez pasada, ¿se va a pelear con la Guardia Nacional? Pues ahora sí que pues no.
o si se da el caso, pues no sería favorable para la Guardia Nacional. No, no, y es que es una problemática, como decía al principio, ¿no? Que tiene muchas aristas y es criticable de cualquier manera. O sea, de los dos lados se pierde. Si se mete básicamente a los militares en la seguridad pública, pues está realizando lo mismo que realizó Felipe Calderón, que es, como le decían, sacar al ejército a pelearse. Sí, y el ejército, como tú ya lo mencionabas, tiene un compromiso de proteger la soberanía nacional ante una intervención extranjera, no a combatir la delincuencia. Eso deberían de ser órganos de investigación, de inteligencia propios de la policía, según, pero es que aquí va lo otro. ¿No se te hace muy raro que empezando el sexenio con los primeros que se juntó AMLO fue con los comandantes del ejército, ¿no? Lo primerito que hizo fue eso, y de pronto cuando se juntó con ellos y saliendo después de con ellos, resulta ser que empezó a promocionar más esto de la Guardia Nacional y que no ha querido sacar el ejército. O sea, prácticamente lo que nos está dando a entender, estoy suponiendo un chingo, es que el ejército de alguna forma tiene coaccionado a AMLO, o sea, y AMLO está cediendo. De hecho, me recordaste un comentario que también quería hacer, y es precisamente, no desde el principio, digo, no es desde el principio de este año, desde las elecciones, AMLO ya tenía pactado, y es que es evidente el poder que tiene también los militares. O sea, tú vete a los cabis, ¿sí se llaman cabis? ¿Cómo se llama? A estos, ay, a ver, sí, bueno, según yo se llama el cabi, ¿no? ¿Cabis de qué? Los centros, digamos, las pequeñas, no, eso es centro de las pequeñas unidades paramilitares donde tienen para hacer, pues son como sus mini zonas habitacionales de los militares. Pues digamos, son obviamente son habitantes, es una buena parcela porque tiene un buen financiamiento el sistema militar mexicano, y además tiene fuerza de legitimación. Entonces, lo que los no sé cómo se les llame a los de rangos más altos dentro del sistema militar, lo que ellos dicten se va a hacer. Si es apoyar a AMLO, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque están ya viendo cómo beneficiarse aún más de esto. O sea, esto es sobre todo algo que tiene que ver con ambición, y ambición de todos, de los militares, ambición de AMLO, porque si tiene ya los militares, ya tiene a muchos maestros de su lado, ya tiene a muchos cristianos de su lado, y ahora ya con esto ya culmina una fuerza muy grande dentro del espectro del electorado político y dentro de la clase política de México, porque pues al final la clase política está conformada por todas las élites que llegan a beneficiarse del poder público. Entonces sí, ahí están las problemáticas. Hay muchas cosas que analizar, y no se trata, aquí no, como bien lo mencionaste, no hay un espectro de quién está bien, quién está mal, por qué ellos son malos y nosotros somos buenos, sino que analizándolo con una perspectiva más profunda, pues tiene que ver más bien con las luchas de poder que se están desatando dentro del Estado mexicano y dentro del sistema político mexicano. ¿Por qué? Pues porque es tiempo de renovación, con la caída como por ejemplo analizamos con la próxima caída del PRI como oposición. Esto va a ser el río revuelto y va a haber ganancia para los pescadores que estén preparados para este momento. Pues tan así que la desbandada del PRI al inicio del sexenio, ¿no? O sea, se desbandaron, ahora sí que fue el río revuelto, ¿no? Sí, no, y como les recordaba, ¿no? Yo creo que todos conocen esa foto de
Peña Nieto con sus gobernadores priistas, y como ya la mayoría están ahí tachaditos por estar o en la cárcel, o en búsqueda, o en cualquier cosa. Entonces, afortunadamente lo que estamos viendo es que por lo menos van a pagar una pequeña parte de todo lo que robaron o todo lo que hicieron, y que el cambio generacional es eso, ¿no? No, yo no diría que es para bien, que es para mal, que es la gran transformación que necesita, porque los cambios sociales son lentos, y dependen mucho, pues, en un sistema democrático de la propia sociedad que lo sustenta, ¿no? Hay aún muchas carencias dentro de la sociedad, como lo es el mismo clasismo. Aún hoy en día ese México clasista sigue hiriendo y generando muchos problemas dentro del país. Por eso están las condiciones laborales como están, por eso está la educación como está, la inseguridad. Hay muchas fallas dentro del sistema, dentro de la sociedad mexicana, y que pues van a ir mejorando evidentemente, pero con pasos muy, muy lentos. México es un país joven. No hace mucho festejamos 100 años de existencia, y digo 200, perdón, de existencia, y 100 de transformación. Entonces, es una historia corta, ¿no? Si nos comparamos pues con los países europeos o orientales, asiáticos, pues, que tienen 3.000, 4.000 años teniendo más bien 3.000, 2.000 años teniendo una noción de país, o una noción de reinado, ¿no? Hay ciertos valores más afines dentro de los ciudadanos, que obviamente, digo, también estoy yo exagerando ya en ese discurso, pero pues es parte del crecimiento del país, y pues ojalá la sociedad esté preparada para generar cambios más, afrontar los cambios para generar cambios positivos, y pues no que tengamos una sociedad, que es lo más cercano que ha pasado, una sociedad que se ponga a pensar en sus beneficios, ¿no? Que cada uno esté buscando en cómo beneficiar su parcela social, económica, hasta no lo sé, hasta religiosa, ¿no? Sí. Pues, ¿qué más podríamos bueno, sumar a es esto? que, bueno, Pues, no sé si es suma, pero quien propuso el tema, ahora sí que pues yo creo que lo que pretendía es que César exactamente lo que había dicho con precisión es que era de que si era justa o no la Suprema Corte, ¿no? Pero pues es que depende de qué te refieres a justicia. Podemos analizar eso también, porque yo ya lo di a entender, ¿no? Y yo creo que pues están haciendo, es justa porque están haciendo cumplir las leyes. Esa visión, la pretensión de AMLO es política, y no todas las pretensiones políticas son legales. No, bueno, y también, ojo, no es como que la jurisprudencia sea salud, sea de A a B, sino ellos, por estar en el órgano en que están, hay jurisprudencia, y eso quiere decir que hay una interpretación de la norma. Entonces, si se lleva mal con AMLO con ellos, pues ellos van a interpretar la norma de acuerdo a los que les conviene, porque también si quisieran, pues harían omisiones, o no omisiones, pero harían todas estas maromas legales de jerga legal para pues acomodar el discurso, ¿no? De vacíos legales, no, pero también por eso te digo que es un problema político, porque tú justo lo mencionaste, no se estaban peleando con él, decían, bueno, te pasamos la mitad de la ley, o te pasamos 3/4 de la ley, y AMLO se quedaba satisfecho con eso, porque al final eran conquistas. Pero ahora, como se está volviendo ya más controversial, es por eso que ya está repicando AMLO.
es justo, pues es justo porque se cumple son justos porque están cumpliendo la ley de cierta manera, porque cuando son cambios constitucionales, significa que no están considerados dentro de la Carta Magna, ¿no? Las normas, sabemos que las normas que las leyes vienen de las costumbres, ¿no? Según es una de las fuentes del derecho. Ajá, exacto. Entonces, esto quiere decir que pues, las costumbres se consolidan con el paso del tiempo. Por eso los cambios de las leyes y todo esto es lento, ¿no? Porque se afrontan con las sociedades, con la opinión pública y además con la opinión pública, pues con los que integran los poderes o representan la política de un país. Entonces, es la suma de muchas complejidades que se puede analizar de manera sencilla y decir que, o sea, más bien se puede juzgar de manera sencilla y decir que como son, esa mayoría de esa corte fue propuesta por gobernantes anteriores, pues puede estar, ¿cómo se dice? Sesgado, ¿no? Su opinión. Pero pues al final es la institución y es uno de los poderes de la nación. No, a veces con AMLO pensamos que solo existe el presidente de México y no es cierto, ¿no? Están los otros dos cabezas del Estado y deberían tener en realidad mayor protagonismo dentro del sistema político. El problema es que una de las costumbres de la sociedad mexicana es creer o darle importancia a las figuras presidenciales cuando son más importantes donde hay más gente. Por ejemplo, los casos de los ayuntamientos, todos piensan que todo el presidente, pero si de verdad trabajaran los regidores, que son más, habría más consensos, habría más apertura, habría más democracia. Y en el caso pues, del presidente, pues a él ha tenido, pues de manera inteligente o estratégica, pues hace parecer que él todo manda, ¿no? O él todo sabe y él todo propone. Pero en realidad él está en una de las cabezas del Estado y eso sí inteligentemente nos ha hecho olvidar a la sociedad que él solo es el representante del Ejecutivo. Y digo solo, también no lo estoy... Es que sí, no, porque al menos en el caso mexicano, por muchos años, por muchas décadas, el presidente ha tenido un mayor contrapeso respecto a estos dos poderes, ¿no? Tiene más formas de votar las leyes, tiene más formas de... Ajá, tiene más, ¿cómo se le llama? Es que no me acuerdo cómo se le llama, pero la cosa es que tiene el derecho a hacer más cosas en general, ¿no? Pero ni tanto así, fíjate, porque yo siento que lo que está pasando con la Suprema Corte es que como ya se enemistó, se tuvo que enemistar por lo de Yasmín Esquivel y todo eso, pues se están peleando ahorita, porque pues Saldívar fue ministro, ¿cómo se llama? Electo por bueno, no electo, pero sí propuesto por Calderón, ¿no? O sea, y pues AMLO realmente nunca lo tocó. Y si te fijas, Saldívar, después de esto, como se llevó bien con AMLO y todo eso, ves que hasta el cabrón ya es TikToker. Sí. Entonces, lo que pasa, y es posible que vaya a peor, es que tengo entendido de que es posible que la Suprema Corte tenga pretensiones de meterse en la política, pero como bloque. O sea, Saldívar nunca se dejó de llevar con esta Olga Sánchez Cordero, o sea, se saludan y todo ese pedo, se ríen de los pendejos chistes de esta señora. O sea, y muchos de ellos, no sé si has escuchado las reuniones de la Suprema Corte, ¿no? Se hablan con una confianza porque se conocen desde la escuela y se conocen un chingo, a pesar de que hayan sido electos por diferentes gobiernos supuestamente, o sea. Claro. Sí, es al final pertenecen a un campo social específico que pues sí, al final lo que significa es que hay relaciones entre ellos. No, sí, pero también quiero recalcar eso de que las leyes en México no tienen, digamos, trabas para eso, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay realmente una prohibición, creo que es a lo mucho de un año, creo, que
un juez de la Suprema Corte después se vaya a meter a la política, por ejemplo, ¿no? Bueno, digo política malamente, pero me refiero a las elecciones, ¿no? De diputados. No, exacto, y no te creas, puede que sí sea su intención, porque digo, tomó relevancia este vato en TikTok y en redes sociales, y ya ya no hace comunicados legislativos, sino políticos. Ya habla de inclusión, ya habla de derechos a tal cosa, tal cosa. El derecho de los jóvenes, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces todo esto es completamente político, ya hasta sería inocente. Ajá, no, sería inocente no notar sus intenciones, ¿no? Yes. Entonces, bueno, pues podemos ir cerrando la temática, pues precisamente recapitulando lo que platicamos, ¿no? Hay justicia dentro de las acciones de la Suprema Corte, desde mi perspectiva, pues sí, porque no contradice ninguna ley, y de hecho más bien hay un confrontamiento político, y por el peso y los contrapesos que tienen las instituciones en México, pues lograron limitar la fuerza y las decisiones del Ejecutivo, que en este caso está representado en AMLO. Además, de fondo, yo creo que es un error fusionar la seguridad pública con la fuerza militar, porque generaría otro escollo de poder peligroso, porque pues son personas más radicales de cierta manera. Pero yo creo que en parte es que ya están ahí, o sea, ya son un hecho. Yo no creo que la Guardia Nacional vaya a cambiar la gran cosa, ¿no? Justo los presentarían y los consolidaría esa ejecución. Y qué otra, y pues que al final, pues hablando de pesos y contrapesos y de si hay o no oposición política, pues vamos notando que se está formando. Este es otro ejemplo de que por diferentes medios se está llegando a la oposición. ¿Por qué? Pues porque la figura de AMLO, este halo que menciona de AMLO, está uniendo a muchos políticos y los está poniendo a trabajar, y eso sí yo creo que reconocérselo a AMLO, porque si bien él lo hace de manera reaccionaria o facciosa, está haciendo un beneficio para la política mexicana, porque les está metiendo al oficio de la política y los está formando políticos. Y así es. Sería yo. ¿Podría decir? Sí. Pues sí, podría ser, pero ¿cómo se llama? Podría ser, pero muy a la mexicana, no sé, porque yo siento que para empezar en México el modelo está mal, al menos en mi opinión. El modelo está mal en muchos niveles. Es una torre de Babel. No es una torre de Babel, pero es una quimera la política en México. La política, no lo político, la política en México. Cómo está estructurado todo este poder y todo eso. Y pues yo creo que sí se debería reformar, porque pues no, yo siento que a pesar de que, como tú dices, está formando políticos, lamentablemente yo creo que no va a llevar a nada. Son fuerzas, son patadas al aire, porque los resultados no se van a dar. Va a ser una evolución para conservar el status quo, yo opino. Entonces eso es lo más triste de todo este asunto, porque en mi opinión son energías desgastadas, es tiempo perdido todo esto. Y pues yo creo que pues si se le hubiera molestado más escuchar esto, pero la visión pesimista de la verdad. Entonces, pues sí, el tiempo nos va a ir dando más señales de para dónde vamos, ¿no? Sí. Pues sí. Y bueno, pues ya agotamos los temas que teníamos planteados. No sé si tiene para hoy, no sé si tienes alguna otra cosa que quieras que repensemos, que recapitulemos. No, o ya damos cerrado la discusión. Hay más temas que se pueden derivar de esto, ¿no? Pero yo creo que ya no da más tiempo y no es como, ¿cómo se llama? No va tanto al caso, sería dispersar los temas de hoy. Pero pues sí. Bueno, yo creo que pues fue una buena sesión. Nos echamos un buen tiempito. Entonces,
pues, ¿qué más queda? Pues nada, ¿Cerramos? solo despedirse. O bueno, Bueno. ajá, sí, porque también ya tenemos el título, ¿no? ¿O quieres poner un título alternativo en el... A mí ahora me sí que gustó. bueno, en la portada y en la Ajá. descripción el Bueno, titular de... pues podemos, es que ahí tendríamos que meter Suprema Corte, AMLO, y la lucha por el Estado de México, ¿no? ¿Sí? Ahora sí que ahorita no No, tienes ganas de hacer no, controvertido, ¿no? pues lo podemos replantear. Pero si quieres primero cierra el podcast. Vale. Eh, pues creo que ha sido todo por hoy y pues estuvo bastante relajado esta vez a pesar de que se supone que no debería de serlo. Y pues supongo que vamos a tener más temas, ¿no? Ya nos vamos a ir fogueando y vamos a ir consiguiendo, pues digamos, más chicha en las conversaciones, ¿no? Ha sido todo por hoy y espero que haya sido un gusto podernos escuchar esta ocasión. ¿Tú, Dante, te quieres despedir? Pues no, gracias a la audiencia, sigan escuchándonos, compartiendo, comentando, que aún todavía no llegamos a eso, dándole like. Los esperamos, ya saben que el siguiente podcast es el lado B, temas más de chill. Vale, bye. Saludos.